Eh, Hola, Luciana, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Gusto también, gracias. Bueno, creo que Bueno, no hace falta que me presentes, María. como quieras. Sí, bueno, Bueno, dale, presentame porque a lo mejor bueno, alguno no me conoce. bueno. Marisa Mosto es doctora en filosofía por la UCA, profesora ordinaria de la carrera de filosofía, titular de ética en la carrera de filosofía y de teología. Bueno, te escuchamos, Marisa. Bueno, hola Guillermo, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Eh, este año se dio la oportunidad de que tuve que leer bastante sobre los padres del desierto y por un curso de espiritualidad que me pidió que diera Tomás Vincas. Ah, bueno, vos, Luisa, también diste allí sobre Biblia en el mismo programa, sí. Y bueno, y entonces a raíz de eso, después de haber dado esas clases, hice un cuadernillo con todo lo que había, y la información que había recopilado y elaborado. Así que ese cuadernillo también se los voy a pasar, porque hice un PowerPoint, pero no están todos los datos de las citas y eso en el PowerPoint, pero después les voy a pasar el cuadernillo por si les interesa quedarse con el registro de todo lo que yo fui recopilando, con el registro bibliográfico, les paso el cuadernillo. Ahora, yo en estos dos encuentros me voy a referir sobre todo, primero voy a hacer una introducción general al tema, después me voy a detener sobre todo en Arsenio, en Evagrio Póntico y en Serafín de Sarov, en este y en el otro, y en el otro encuentro. Pero el cuadernillo ese que yo hice, también después tomo la vinculación de el esicasmo y la iconografía. Así que ustedes van a encontrar en ese cuadernillo una última parte dedicada a la iconografía que nosotros no vamos a ver acá. Se las dejo también. Si quieren, se las saco. No. No, bueno, no porque suma. A mí primero me interesó el tema de la iconografía y a partir de la iconografía llegué al esicasmo y después a los padres de la iglesia, o sea, que yo hice el camino inverso. Pero bueno, les comparto la pantalla porque armé un PowerPoint para ir siguiendo el hilo. ¿Ven? Este sería como una especie de carátula de presentación, pero me quedó muy grande. No sé cómo hacer, bueno, no importa. ¿Les molesta el tamaño? Porque tampoco sé cómo achicarlo. Está ¿Se ve muy bien? bien, Marisa. Bueno, Perfecto. entonces ahí les puse el título, ¿ven? La lucha por la paz, y les puse entre paréntesis la palabra ησυχία del griego, que quiere decir paz, tranquilidad, serenidad, y es esa palabra la que le da el nombre a la corriente de espiritualidad que a mí me interesaba principalmente, que es el esicasmo, ¿sí? Que es una corriente de espiritualidad que nace en los Padres del Desierto, con Arsenio, Evagrio. Después pasa al monte Athos, en el año 700 más o menos. Recién en el siglo X hay un primer monasterio en el monte Athos, y después del monte Athos, donde ahí le va a dar una estructura teológica a esa espiritualidad Gregorio Palamas, que es un teólogo ortodoxo. Después pasa a Rusia a través de la Filocalia, ¿sí? La Filocalia, que es un, una recolección de textos de estos monjes esicastas, también orientados al tema de la práctica de la oración del corazón, que es un estilo de oración típica del esicasmo. Y esa Filocalia, que reúne textos de los monjes que van desde el siglo III y IV hasta el siglo XIV y XV, se hizo muy popular en Rusia a partir de los relatos del peregrino ruso, ¿sí? Que es una obra anónima del siglo XIX. Hola, Kinko.
Que bueno, y Serafín de Sarov es anterior a los relatos del peregrino ruso, pero ya la Filocalia estaba en Rusia y la asimiló. El tema, todas las cuestiones del esicasmo los asimila San Serafín y provoca una renovación espiritual en Rusia muy grande que coincide con la apertura de Rusia a Occidente de Pedro el Grande, que significó una gran persecución para los monasterios y para la religión ortodoxa en Rusia. O sea que de algún modo la espiritualidad de Serafín y el testimonio de Serafín sirve como de contrapeso a, a la lucha en contra de la ortodoxia que desarrolló Pedro el Grande, ¿sí? Y es uno de los santos más queridos de Rusia, ¿sí? A él le voy a dedicar un espacio en el siguiente encuentro, ¿sí? Entonces, bueno, esto es más o menos, en líneas generales, lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, Evagrio, Arsenio y Serafín de Sarov. Este icono lo vamos a retomar la vez que viene, porque tiene mucho contenido espiritual que recién lo vamos a poder desglosar a partir de los elementos que voy a ir desarrollando hoy y la vez que viene. Pero lo vamos a volver a poner. ¿Ven? San Serafín y Motovilov, que es un discípulo de Serafín, al cual Serafín lo curó de una enfermedad que lo tenía totalmente paralítico, como si fuera ahora una esclerosis. ¿Vieron esa esclerosis que va paralizando todos los músculos como tiene Bullrich, Esteban Bullrich? Bueno, así estaba Motovilov. San Serafín lo curó, Motovilov se quedó junto con Serafín en el monasterio, porque Serafín tuvo varias etapas en su evolución espiritual y en la última fue Starets, entonces, o sea, guía espiritual. Y Motovilov y Serafín tuvieron en conjunto una experiencia mística que es la que está intentando reflejar ese ícono, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver la vez que viene. Paso al siguiente. Bueno, ¿ven? Los padres del desierto. Estas son algunas cuevas del desierto de Egipto, de Este, donde vivían son ermitas, ¿no? Donde vivían estos ermitaños. Pero también es justo aclarar, por ejemplo, Pustina, que es desierto en ruso, perdón, que viene de Pustatá, que quiere decir vacío, ¿sí? Y en Rusia no hay desierto, pero hay bosques, y San Serafín consideran ellos el bosque, o sea, el habitar en un lugar abandonado, donde solo hay animales y vegetales, es considerado también el desierto. Sobre todo la cuestión de la ida al desierto tiene que ver con esa experiencia del vacío, ¿sí? Independientemente de la geografía del lugar. Pero bueno, los primeros padres sí vivían en el desierto de Egipto. Este es un punto interesante. Yo les comparto todo lo que fui descubriendo, así que me resultó como que podía iluminarnos para ahora. O sea, mi interés no es histórico, es de poder transmitir algunas cápsulas o alimento para la vida espiritual que yo fui descubriendo en mis estudios, en mis lecturas. Una es esta que transmite Matías Ollé, que es ¿cómo se dice? Es un monje claretiano, ¿sí? Que me parece que va muy bien en pandam con la primera afirmación de Olivier Clement que tienen ahí en la imagen, que dice Olivier Clement, que el hombre habitamos la vida desde el hueco de una plenitud desconocida, dice Olivier Clement. Olivier Clement tiene un libro que se llama Sobre el hombre, y el primer capítulo, que dice una antropología que nace de la conversión, ¿sí? Hace como un diagnóstico del hombre contemporáneo, del estado de dispersión, de división, al que nos lleva la vida actual. Y él dice que recién empezamos a caminar hacia un crecimiento, un desarrollo,
de nuestra vida espiritual cuando captamos ese hueco interior, cuando nos ponemos en contacto con ese hueco interior. Una especie de percepción de que algo nos falta. Bueno, una cosa que les quiero decir es que si me quieren interrumpir y comentar, háganlo, no me dejen hablando sola 1 hora y media. Si tienen algo que aportar o que comentar, bienvenido sea, ¿sí? Abran el micrófono y me interrumpen, ¿sí? Entonces me parecía interesante, porque Olivier Clement hace ese registro, ¿no? Como que el hombre cuando entra en contacto con su mundo interior, reconoce en sí mismo como un hueco, como que algo le falta, ¿sí? Y entonces eso lo lleva a tratar de, a la búsqueda de completarlo, ¿no? Y no solamente dentro del horizonte del cristianismo, por ejemplo, piensen en la mitología griega. ¿Se acuerdan ese relato de los hombres bola, ¿no? Que aparece en Aristófanes, que los hombres al principio eran como esferas que tenían 4 brazos, 4 piernas, y por un acto de orgullo, Zeus los castiga y los parte por la mitad, y entonces después la persona está todo el tiempo buscando su mitad, ¿no? Aquello que le falta. O el mito de Eros, del banquete de Platón, ¿no? Como que al hombre siente que algo le falta, ¿no? Entonces, cuando el ser humano entra en contacto con esa ausencia y quiere llenar ese hueco, o por ejemplo, como aparece en los textos, alcanzar la unidad, o sea, sentir que se conecta con algo que, que lo hace sentir uno, que lo hace sentir completo, lleno, es como como si fuera el puntapié inicial para la búsqueda. Y Olivier Clement allí, mientras no estemos en contacto con eso, dice Olivier Clement, vamos a seguir nuestra vida de dispersión, ¿sí? Y entonces, estos primeros anacoretas, estos primeros monjes, es como que registran esa experiencia de una ausencia y se dirigen hacia al desierto, ¿sí? Donde hacen la experiencia del vacío, de un vacío radical, es como que están a solas con su hueco, ¿sí? Y sería como el primer paso en el camino de un crecimiento espiritual. Y Matías Oller dice que entonces, haciendo también en coincidencia con Olivier Clement, que eso es algo, es una experiencia universal del ser humano. O sea, ven, dice, todas las formas de vida monástica, espera que no puedo leer, dice, todas las formas de vida monástica o ascética, cristiana o no, tienen en común la búsqueda de la unidad de la persona, fundada en la convicción de una unidad primordial perdida que es necesario reconquistar, ¿sí? O también se podría decir, sospechamos que algo nos falta, ¿sí? Esperamos algo, ¿no? El hombre está como esperando algo. Eso es muy misterioso. A mí me maravilla el hecho de que siempre vivimos la vida como en una situación de espera. Sabemos que algo más tiene que haber y estamos esperando eso. Bueno, Matías Oller lo pone en las palabras de reconquistar una unidad perdida, ¿sí? Como una nostalgia de algo, pero la nostalgia de algo que no sé, que nunca tuvimos esa experiencia, ¿sí? Entonces es como la conquista de algo que nunca tuvimos y que sabemos que de algún modo nos corresponde desde algún punto de vista. No como una obligación, sino como algo que lo necesitamos, ¿no? Entonces dice, algunos recientes estudios sobre la palabra griega monacos demuestran que esta unidad es la aspiración profunda del monacato cristiano. Por esos motivos, cuando numerosos cristianos coptos adoptaron en la segunda mitad del siglo III la vida ascética y se retiraron al desierto, probablemente se adaptaron a un deseo profundo del hombre, a la psique colectiva, al mencionado arquetipo universal, ¿sí? Y otra cosa que señala Matías Oller es que en la misma época que se producen los primeros movimientos de retirarse al desierto,
ya había otras, desde otras culturas o formas de vida no cristiana, había movimientos similares. Por ejemplo, las fotos que tienen acá son del Qumran, ¿sí? Bueno, que Luisa nos podría hablar un montón de eso, pero también había ese movimiento de retirarse, vivir una espiritualidad, una ascética, una regla anterior al cristianismo. O también había movimientos gnósticos que predicaban el ascetismo en contra de la decadencia del Imperio Romano, ¿sí? O escuelas helenistas que también tenían una regla, un estilo ascético, como por ejemplo los estoicos o los epicuros, también dentro de su universo conceptual, tienen una aspiración de crecimiento espiritual. O sea, que no es solo del cristianismo, a esto es lo que iba Matías Ollé, es algo que se producía en la época en distintos movimientos culturales. Paso a la siguiente. Ahora, dentro del cristianismo, ocurre que hay como dos momentos. ¿Lo ven ustedes? Porque yo la barra de arriba me tapa a mí. ¿Ven ustedes la parte de arriba? ¿Qué es una imagen? No es un título de la Sí, persecución. un título, dice, pero no lo puedo bajar, dice ¿eso lo ven? De la persecución de Ah, ustedes lo ven, pues yo no lo veo. Ah, ahí se fue. Bueno, entonces, primero retirarse a las montañas y al desierto por parte de estos, de estos seres humanos que aspiraban, porque ven varones y mujeres, que aspiraban a esa elevación espiritual dentro del cristianismo en la época de la persecución de Decio, ¿no? Pero después, cuando se produce la paz constantiniana, o sea que ya los cristianos no eran perseguidos, un segundo movimiento o una continuidad en el movimiento porque veían peligrar la radicalidad del compromiso con la fe que habían tenido los mártires, ¿no? Los que habían sido perseguidos, como que al ser el cristianismo ya no ser perseguido, estaba el peligro de que se achancharan espiritualmente, entonces ellos se consideraban herederos de estos mártires, o sea, como testigos también de lo que significa ser fiel hasta el final al cristianismo, al espíritu del cristianismo. Entonces ven, dice, los primeros monjes se consideraban herederos de los mártires. En el desierto, igual que en las cárceles o en el anfiteatro, testimoniaban su propia pertenencia a otro mundo. Clemente de Alejandría pone las bases del paso del martirio al monacato. Habla del martirio gnóstico, que puede alcanzarse mediante la elevación de la propia vida cotidiana. Orígenes, que fue discípulo de Clemente y que es uno de los primeros teóricos de esa relación entre el ascetismo y la mística, ¿sí? Dice, ofrece la motivación teológica de este paso. Orígenes muere a raíz de las torturas que padeció en la época de la persecución, ¿sí? Y Orígenes influye después dentro de los teóricos del monacato, por ejemplo, en Basilio el Grande, en Gregorio de Niza, ¿sí? Después que fue condenada cuando la obra de Orígenes fue censurada, porque dentro del pensamiento de Orígenes había elementos neoplatónicos que no coincidían con las declaraciones de la fe. Entonces, sin embargo, era tan valorado el pensamiento de Orígenes que Basilio y Gregorio Nacianceno hacen una filocalia del pensamiento de Orígenes y reúnen los elementos del pensamiento de Orígenes que sí coincidían con las declaraciones de la fe, ¿no? Para que eso se conserve. Entonces, el pensamiento de Orígenes influyó mucho en los teóricos del monacato, sobre todo en eso, y después en Evagrio Póntico, por ejemplo, también influyó mucho. Tanto influyó que también después fue mal vista o puesta bajo sospecha la enseñanza de Bagrio por estos elementos neoplatónicos que él también hereda de Orígenes.
uno de los más graves es la idea de la creencia en la preexistencia de las almas, ¿no? Como que las almas preexisten y a la vida terrenal, incluso el alma de Jesús. Bueno, son como cuestiones que son totalmente incompatibles con las declaraciones conciliares y por eso fueron como censurados, ¿no? Vos, Luisa, lo que quieras agregar. Si ves que digo pavada, Luisa, enseguida decime, que no se queden con ideas que no son. No, no, por favor, en absoluto. Bueno, esto es lo que yo pude ir averiguando. Entonces, Orígenes ofrece la motivación teológica de este paso. En tiempos de San Atanasio se hace, a ver, voy a tener que sacar esto. Se hace uniforme y preciso el concepto de monacato como forma de martirio. Bueno, entonces eso me interesaba, que vieran que había dos momentos. Un momento donde las persecuciones influyeron en los inicios de la teoría y de la vida monacal, y después también cuando el cristianismo consideran como que está en peligro la radicalidad de la vida cristiana, también ocurre este segundo momento que ellos se consideran mártires de la fe, o sea, testigos de la fe. Bueno, los primeros monjes o modelos de monacato que aparecen en las historias del monacato son el de San Antonio y el de Pacomio. Antonio, que es el primer ermita, o el primer modelo de los ermitas, o sea, de los que viven en solitario, en cuevas, y Pacomio, que es el primero en construir los cenobios, o sea, los monasterios donde viven muchos monjes. Bueno, Antonio, hay una biografía de Antonio que escribió San Atanasio. Esa la pueden encontrar en internet porque se encuentra fácil, donde cuenta toda la vida de Antonio. Y empieza relatando la vida de Antonio diciendo que Antonio escuchó esa parte del Evangelio donde Jesús le dice al joven rico le dije, ¿qué tengo que hacer? Ya hago todo esto, ¿qué más tengo que hacer para poder seguirte, para alcanzar la vida plena? Y entonces Jesús le dice, bueno, vende todo lo que tenés, dárselo a los pobres, vas a tener un tesoro en el cielo, y después vení y seguime. Entonces Antonio escuchó eso y sintió que eran palabras dirigidas a él, y las cumplió, o sea, las cumplió. Vendió todo lo que tenía, estaba él y su hermana solamente como que tenían la herencia de la familia. A su hermana la llevó a que la cuidaran unas vírgenes, ¿sí? La dejó al cuidado de unas vírgenes, dice la historia de San Atanasio. No sé qué habrá pensado la hermana, pero yo sé que en las historias cuentan que la hermana los fue a visitar al desierto, o sea que se ve que lo apoyó. Pero bueno, yo fue lo primero que me pregunté, qué habrá dicho la hermana, porque él decidió vender todo y a ella ponerla con las vírgenes. Pero bueno, y se fue. Entonces se fue, primero se fue, tiene todo un proceso de un interiorizarse en el desierto y en la soledad cada vez más profundo. Les recomiendo un libro de Nowen que se llama Abriéndonos, y tiene como subtítulo Los 3 movimientos de la vida espiritual, porque habla mucho del tema de la necesidad de soledad, el papel de la soledad, la diferencia entre soledad y aislamiento, que a mí me sirvió mucho para entender lo que buscaban estos monjes. Bueno, entonces Antonio primero se va a una ermita cerca de su ciudad, que era Comas. Después se va a vivir a un cementerio, a una necrópolis. Después se va a vivir a una fortaleza abandonada en el desierto. 20 años vivió en esa fortaleza. Y después de vivir en esa fortaleza se fue todavía a la más soledad, a una montaña que quedaba cerca del Mar Rojo. El Paneremos, lo llaman así en la literatura, el Paneremos, el desierto total. Y entonces, en los apotegmas de los padres del desierto hay
varios apotegmas de Antonio. Y en uno de los apotegmas dice algo que me pareció muy lindo. Dice: vi todas las trampas del enemigo extendidas sobre la tierra y dije gimiendo, ¿quién podrá pasar por ellas? ¿Sí? Porque el desierto es el lugar donde buscan el encuentro con Dios, o sea, estar en contacto con ese vacío y la necesidad de Dios, pero también el lugar donde aparecen todos los fantasmas, ¿sí? La nostalgia por lo que se dejó, las dudas. Entonces por eso dice, vi todas las trampas del enemigo extendidas sobre la tierra y dije gimiendo, ¿quién podrá pasar por ellas? Es el primer apotegma. Y dice, y oí una voz que me respondía, la humildad. ¿Sí? Como que la humildad es la herramienta del monje para soportar todas las trampas del enemigo, como dice Antonio. Es muy interesante porque todos ponen la humildad en primer lugar. Como que la humildad es la clave del éxito, por decir así, de ese camino. Y la humildad desde el punto de vista de la filosofía y la teología medieval, yo la traduciría diciendo que es como una especie de encarnación afectiva de la situación ontológica de la persona. Porque la situación ontológica de la persona es saberse criatura, saberse dependiente, saber que no está en el centro, o sea, que tiene un centro, pero no está en el centro. Entonces, si uno logra encarnar afectivamente esas coordenadas ontológicas, y entonces vive a partir de ese eje, imagino que es eso lo que San Antonio quería decir, con quién puede enfrentar todos sus enemigos, y alguien que sabe que solo no puede, que necesita de la ayuda del Espíritu Santo, de la ayuda de Dios, ¿no es cierto? Bueno, entonces Antonio sería como el primer modelo de la vida en ermita, y él atrajo, según dicen los historiadores, atrajo un montón de monjes con la irradiación de su personalidad. Porque si bien Antonio estaba solo y en el desierto, no eran personajes que no se juntaban con nadie, no. Eran consejeros espirituales, iban a pedirles consejos y ellos los daban, ¿sí? O sea, era una vida en eremita, pero abierta a la comunidad. Si no, no tendríamos los apotegmas, y tenemos un montón de apotegmas de los padres del desierto, porque eran las enseñanzas que transmitían de boca en boca, ¿no? Y después está Pacomio. Pacomio cuenta García Colombás. ¿Dije bien García Colombás? Bueno, Colombás es seguro, es un historiador del monacato. Cuenta que Pacomio había sido reclutado para pelear en el ejército del emperador, y estaba triste junto con sus compañeros que tenían que hacer todo un itinerario hasta llegar al lugar donde tenían que ir a encontrarse con el ejército, y paran en Tebas, y ahí en Tebas hay una cantidad de gente que viene a consolarlos en el camino, a estos reclusos. Y Pacomio le resultó muy conmovedor que esta gente se preocupara por ellos y los consolara, porque eran gente que no pertenecía, no eran romanos, pero tenían que pelear para el imperio, ¿sí? Y entonces preguntó quiénes eran, y eran cristianos. Entonces dijo, yo quiero ser como ellos. Si logro sobrevivir, voy a ser como ellos. Y bueno, Pacomio después sobrevivió y cumplió con su promesa, se bautizó y fundó los monasterios. Acá lo tienen, ven en la parte más al sur del río Nilo, y fundó un montón de monasterios. Creo que eran, no me acuerdo bien, si eran 6 monasterios en total, o 6 solo de varones y 2 de mujeres, ¿sí? Como con miles de monjes cada uno, eran como ciudades
o sea, monasterios que conformaban como ciudades y que tenían toda una organización en su estructura, ¿sí? Incluso Pacomio escribe la primera regla, ¿sí? La regla de Pacomio para la convivencia dentro del monasterio, las horas, cómo se distribuía toda la jornada en la oración, la comida, el trabajo, etc. Y tampoco era que estaban todo el tiempo en vida comunitaria, porque parte de la regla incluía el hecho de la soledad, ¿no? De los momentos de soledad. Entonces a mí me gusta cómo lo sintetiza otro padre del desierto, que es Doroteo de Gaza, donde habla de el yo, el otro y Dios, ¿no? Como un triángulo que va de la mano. Y dice, imaginen que el mundo es un círculo, ¿sí? Porque tanto el eremita como el que vivía en Cenobio tienen sus momentos de apertura a los otros y de soledad. Son diferentes, pero los dos tienen los dos momentos. Entonces, imaginen que el mundo es un círculo. El centro, Dios, y sus radios, las diferentes maneras o formas de vivir de los hombres. Cuando los santos, deseosos de acercarse a Dios, caminan hacia el centro del círculo, a medida que penetran en su interior, se van acercando uno al otro al mismo Marisa, se tiempo que a pierde tu Dios. voz. ¿No me oyen? Sí. Nosotros te oímos perfecto. Sí, se escucha bien. ¿Los demás sí? Por eso Sí, vos, sí, María, ¿viste? perfecto. ¿Te acordás que vos hoy no me escuchabas tampoco cuando empezamos? Bueno, si vuelve si alguno después no... María, ¿me oís? Ahora no me escucha nada. Para mí que es María, porque cuando empezamos, cuando nos juntamos al principio no me escuchaba. Y después me escuchó. Bueno, avísenme, si no voy a parecer loca hablando sola. Bueno, entonces cuando los santos, deseosos de acercarse a Dios, caminan hacia el centro del círculo, a medida que penetran en su interior, se van acercando uno al otro, al mismo tiempo que a Dios. Cuanto más se aproximan a Dios, más se aproximan los unos a los otros. Y cuanto más se aproximan los unos a los otros, más se aproximan a Dios. Y comprenderán que lo mismo sucede en sentido inverso. Cuando dando la espalda a Dios nos retiramos hacia lo exterior, entonces, hacia lo exterior, es evidente entonces que cuanto más nos alejamos de Dios, más nos alejamos los unos de los otros. Y cuanto más nos alejamos los unos de los otros, más nos alejamos de Dios. ¿Sí? Es como una trama, ¿no? De esa trama hablan los místicos. ¿Vieron ay, ¿cómo se llama? Bueno, una mística que es de Puerto Rico, Luce López Barat, ¿sí? Que ella cuenta su experiencia mística, dice que ella sentía como que había hilos de plata que unían a los seres, que sostenían a los seres, que los vinculaban entre sí, a su vez que eran sostenidos por Dios, ¿no? Entonces, es como que no es que el que se retira a la eremita se corta solo, y solo él con Dios, ¿no? Sino que esa trama que une a la zeta con el resto de la creación se hace cada vez más densa, ¿sí? Incluso la experiencia de la alegría, por ejemplo, una de las cosas que persigue el ascetismo es volver a experimentar la belleza de la creación tal y como era antes de la caída. Muchos dicen eso, de los que yo leí, muchos dicen eso, que la finalidad del ascetismo es eso, experimentar la belleza de la creación, porque uno dice tanta mortificación del cuerpo, y sin embargo el objetivo es volver a experimentar la belleza de la creación. Entonces, ahí el místico o el asceta se siente uno con la creación y goza de la belleza de la creación. O sea, no es que se aísla para estar en una cápsula, no. Se aísla porque va a estar en una conexión o una densidad de conexión mucho más profunda
que la situación superficial en la que se encontraba antes. O sea, yo lo que veo que hay un anhelo de una profundización en la percepción. Hay como grados de percepción de la realidad, y los testimonios de estos monjes tienen que ver con que cada vez tienen una percepción más profunda de sí mismos, de Dios, de los otros, de la creación. Bueno, vamos a Arsenio. Arsenio, en realidad, desde el punto de vista histórico, primero viene Evagrio y luego viene Arsenio, ¿sí? Evagrio es anterior. Pero yo empiezo por Arsenio porque me sirve más para poder transmitirles lo que les quiero transmitir, ¿sí? Entonces, Arsenio trabajaba en la corte del emperador Teodosio, ¿sí? En algunos dicen que no saben bien de qué era, pero otros dicen que era como una especie de preceptor de los hijos del emperador, o sea que tenía un puesto bastante importante. Y sin embargo, deja todo Arsenio, deja todo, deja la corte, a mí me maravilla. También tienen los apotegmas de los padres del desierto, están los apotegmas de Arsenio, ¿no? Ahí dice que en un momento, este es uno de los apotegmas, dice, cuando Arsenio estaba todavía en el palacio, oró al Señor diciendo, Señor, dirígeme por el camino de la salvación. Evidentemente él sentía un vacío, porque si no, esta plegaria no hubiera tenido lugar. Si él en la corte hubiera alcanzado lo que buscaba, esta plegaria no hubiera tenido lugar. Y llegó hasta él una voz que le dijo, Arsenio, huye de los hombres y serás salvo. Lo veo, chica. Huye de los hombres y serás salvo. Habiéndose retirado él mismo a la vida solitaria, ese es el segundo apotegma, oró de nuevo diciendo idénticas palabras, y oyó una voz que le decía, Arsenio, huye, calla, recógete, usando este verbo, esicase, ¿sí? Que se puede traducir como está en paz, pacifícate, ¿sí? Tranquilízate. Pues estas son las raíces de la impecabilidad. ¿Ven? Entonces, 3 imperativos recibe Arsenio. Huye, calla, recógete. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo esos 3 imperativos. Huye, ¿sí? ¿De qué huye el monje? Por lo que yo pude ver. Huye de lo que ellos llaman el reino del olvido, ¿sí? Del olvido de Dios. En el mundo contemporáneo podríamos decir que huimos de una situación de dispersión, de distracción constante, de estar todo el tiempo como llenos de estímulos, o sea, como, ahora no me acuerdo, no encuentro la palabra, estar todo el tiempo perturbación. La perturbación. Claro, de que estás todo el tiempo con notificaciones, qué sé yo, mensajes, bueno, y también hay un abandono a eso, ¿no? Que uno se puede abandonar a eso, ¿no? Y pasarse el día, a lo mejor, y te pasas el día, y te pasas la semana, y te pasas la vida, ¿no? Entonces, la huida es del reino del olvido. Y hay una categoría en los monjes que es salir del reino del olvido para habitar en el reino de la memoria de Dios. La Mnemeceu, ahora va a aparecer escrito, la memoria de Dios es una categoría que ahora vamos a ver en un texto de Basilio, el recuerdo de Dios, pero no es un recuerdo teórico, sino un recuerdo en el sentido de una memoria ontológica, ¿no? Un poco como aparece en las confesiones de San Agustín, Dios como memoria. ¿Vieron el libro 11 donde San Agustín se desespera por el tema del tiempo, ¿no? Y dice, ¿qué es el tiempo? El pasado no existe, el futuro no existe, solo tenemos el presente. ¿Y qué tenemos del presente? Un instante que constantemente se pierde en la nada.
Entonces, ¿qué es mi vida? ¿Qué es mi vida? Dice San Agustín. Y hasta que al final de esa, ya había hablado de la memoria de Dios, pero al final de ese libro 11, dice que volviendo en sí mismo, reconoce la diestra de Dios que lo sostiene, la memoria de Dios que lo sostiene, que impide que se disperse, ¿no? Porque la memoria, mismo en nuestra vida y en la concepción que tiene San Agustín de la imagen y semejanza de Dios en el hombre, la memoria es la que guarda la identidad del ser, ¿no? Sin la memoria es como que nuestra identidad se deshace. Entonces, Dios como memoria, la mnemetheu, sería volver a la raíz. O sea, existimos porque somos sostenidos. ¿Se entiende? No es un recuerdo, me acuerdo. No, no, no. Es una experiencia vital. Vivir surgiendo de esa experiencia. ¿Ven? Dice, este es un sacerdote ortodoxo que dice, en el desierto no se puede olvidar lo que somos y lo que no somos. En un lugar del vacío, estamos reducidos a la mínima expresión, ¿sí? No tenemos nada, no tenemos techo, no tenemos nada. Entonces es como que nos enfrentamos a la realidad de nuestra finitud, de nuestra contingencia. Entonces, en el desierto no se puede olvidar lo que somos y lo que no somos. En la corte, Arsenio o nosotros, en la vida cotidiana, tenemos miles de ocasiones de olvidarnos de esto, ¿no? Porque nos aferramos a, qué sé yo, a un título, a un trabajo, somos esto, ¿sí? Somos estas cosas que nos dan identidad. Pero si fuéramos despojados de todo, ¿sí? Y nos enfrentamos a nuestra realidad más cruda, no podemos no reconocer nuestra finitud, nuestra contingencia. Entonces, nuestra fragilidad nos lleva a la proximidad de lo viviente, donde somos, nos movemos y tenemos nuestro ser, ¿sí? A eso, de que existimos porque estamos siendo sostenidos. Por eso les puse acá este texto de Edith Stein, de ser finito y ser eterno, que me parece que representa bien esa experiencia, pero desde otro lugar. Aunque ella creo que cuando escribió esto ya estaba en el Carmelo. Dice, mi ser, porque ser finito y ser eterno la empezó a escribir antes de entrar al Carmelo y la terminó en el Carmelo. Pero bueno, no importa, nos está transmitiendo la misma experiencia. Dice, mi ser, en el modo como lo encuentro dado y en el cual me encuentro a mí misma, es un ser inconsistente. Yo no soy por mí, no soy nada. En cada instante me encuentro frente a la nada. ¿Ven la idea del vacío, ¿no? En cada instante me encuentro frente a la nada y debo recibir como regalo de instante en instante de nuevo el ser. Como diciendo, yo por mí no soy nada. Eso es lo que decía San Agustín. Soy un instante. Por mí no, o sea, yo no me doy a mí mismo la existencia. Por mí no soy nada. Necesito que alguien me la esté dando, ¿sí? Por eso dice, y debo recibir como regalo de instante en instante de nuevo el ser. Sin embargo, o sea, por un lado es como una desolación total. No existo, debo recibir mi existencia porque sola no soy nada. Pero eso tiene una cara muy luminosa también, porque dice, sin embargo, este ser inconsistente es ser. Y yo en cada momento estoy en contacto con la plenitud del ser. O sea, si existo, soy finita y inconsistente, pero existo. Y en el hecho de que existo quiere decir que alguien me está dando la existencia. Entonces yo ahí estoy tocando, mi existencia se toca con el ser, ¿sí? Con la plenitud del ser, con la fuente del ser. Bueno, quizás mutatis mutandi lo podemos llegar a entender algo de esa experiencia del vacío absoluto, que a su vez se toca con el hecho de que estoy siendo sostenido en la existencia. Entonces,
la humildad es como, es la coordenada que une las dos cosas. Tengo valor, porque el humilde no es el que se dice que soy un desastre, soy poca cosa, sí, soy poca cosa, pero soy muy importante, porque existo, porque Dios me está sosteniendo, existo por el amor de Dios. Entonces soy poca cosa, pero soy mucho. ¿Se ve? Entonces, me parece que el texto de Edith Stein ilumina mucho el huye. ¿Y a dónde nos lleva? Pues huir del olvido, pero ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia esa experiencia de que todo lo que soy me ha sido dado, de la experiencia del ser como donación, que puede llevar a una actitud de gratitud, ¿no? Y la gratitud siempre nos llena de alegría. Bueno, entonces por eso les pongo acá, ¿ven? El monje persigue una modificación fundamental, no tanto de su lugar geográfico, como de su nivel de percepción de lo real, que repercute en su modo de estar en el mundo. Lo que busca es vivir dentro del ámbito del recuerdo de Dios, lo que se llama la Nemeceu. Antes de leer lo de San Basilio voy a prender la luz porque me quedé a oscuras acá. Bueno, ven San Basilio, esto también García Colombás, lo tomo de García Colombás. Después les voy a pasar el cuadernillo donde están todos los datos bibliográficos constatados de las cosas que les estoy poniendo acá. Acá nada más pongo el autor, pero después les voy a mandar ese cuadernillo. Ven, San Basilio de Cesarea, el gran guía espiritual del monacato oriental, fue asimismo un gran panegirista. También él redactó una regla, San Basilio, que dice García Colombás que no se basa en la de Pacomio, que es otra regla. Entonces, fue asimismo un gran panegirista, o sea, defensor de la Nemeceu, o sea, del recuerdo de Dios. Es como una categoría que aparece siempre, la Nemeceu. Ya en los primeros principios de su conversión, escribía estas líneas. Bella es la oración, pone conversión entre comillas, García Colombás, porque en realidad no era que se convirtió ahí, sino que se convirtió en el sentido que empezó a pensar seriamente la cuestión del monacato, ¿sí? No era que era ateo, no, sino que se empezó a pensar hasta el final la cuestión del monacato, por eso pone conversión entre comillas. Entonces, ya en los principios de su conversión, escribía estas líneas. Ella es la oración que imprime en el alma una idea clara de Dios. Y esto es dar hospedaje a Dios, tener por el recuerdo a su Dios instalado en sí. Llegamos a ser templo de Dios cuando las preocupaciones terrestres no interrumpen la continuidad de este recuerdo de Dios. ¿Sí? Es como que como que está debajo de toda la experiencia cotidiana tiene que estar esa experiencia más primitiva, más fundante, es la experiencia del ser criatura, como decía Edith Stein. Yo esto que está diciendo acá Basilio, que cita Colombás, puedo entenderlo, puedo intuirlo como presente, como otra manera de decirlo, esa idea, bueno, tenemos un montón de preocupaciones cotidianas, pero seguimos viviendo en la continuidad de ese recuerdo, en la continuidad de esa experiencia. Ven este texto de Nowen. En Nowen tiene un libro que se llama La belleza del Señor, donde analiza una serie de íconos, ¿sí? Y este texto está en relación al ícono de la Trinidad. El ícono de la Trinidad que lo escribió, dicen los iconógrafos, no dicen pintó, lo escribió Andrei Rublev en honor a San Sergio, que es el patrono de Rusia. Y dice Florensky que de todas las pruebas de la existencia de Dios, esta
es la mejor para él. Dice, si existe el icono de la Trinidad de Rubliov, es porque Dios existe, porque tiene tal contenido y tal densidad de contenido y de simbolismo, este icono, que no puede pensarse para Florensky fuera de una inspiración, ¿sí? Realmente de una revelación. Bueno, Nowen, en ese libro, La belleza del Señor, una parte se la dedica a este icono. Y dice, durante un periodo, esto es para ilustrar el tema de que estamos llenos de preocupaciones y de actividades y de cosas para hacer, pero podemos vivir desde ese recuerdo, desde esa memoria. Dice, durante un periodo difícil de mi vida, en el que la oración vocal se me había hecho casi imposible y durante el que la fatiga emocional y mental me habían convertido en una víctima fácil de los sentimientos de desesperación y miedo, la presencia prolongada ante este ícono fue el principio de mi curación. Me sentaba durante largas horas enfrente de la Trinidad de Rublev y me daba cuenta cómo gradualmente mi contemplación se convertía en oración. Esta oración silenciosa hizo que mi inquietud interior desapareciera lentamente y me elevó al círculo del amor. Un círculo que no podía ser roto por los poderes de este mundo. O sea, es como una casa. Él se sentía que los íconos tienen esa virtud, que tienen lo que llaman la perspectiva invertida, que hacen que el que los contempla se siente invitado a entrar, ¿no? Es como el cuarto integrante de esa mesa. Hay un libro de Evdokimov, sí, Paul Evdokimov, que se llama El ícono, esplendor de lo sagrado, creo que es el subtítulo, que le dedica un capítulo muy interesante a analizar este ícono. Se los recomiendo si les interesa, para ver todos los elementos simbólicos que aparecen allí. Bueno, incluso cuando me separaba del ícono y me veía envuelto en las tareas de la vida diaria, me sentía como si no hubiera dejado el lugar sagrado que había encontrado, perdón, que no hubiera dejado el lugar sagrado que había encontrado y pudiera habitar allí, hiciera lo que hiciera o estuviera donde estuviera. Alejandro Bertolini, un sacerdote que por ahí lo conocen, amigo mío, decía que había leído la vida de Sor Isabel de la Trinidad y decía que cuando le preguntaban ¿cómo estás? Qué sé yo, aquí estamos, yo y la Trinidad, como que siempre se sentía en esa compañía, o sea, lo vivía con una gran naturalidad. Aquí estamos, yo y la Trinidad, siempre venían los cuatro. Bueno, Ben dice, incluso cuando me separaba del ícono y me veía envuelto en las tareas de la vida diaria, me sentía como si no hubiera dejado el lugar sagrado que había encontrado y pudiera habitar allí, hiciera lo que hiciera o estuviera donde estuviera. Sabía que la casa del amor en la que había entrado no tenía límites y aceptaba a todo el que quisiera habitar allí. Podemos estar llenos de conflictos por la justicia e inmersos en acciones por la paz. Podemos ser parte de las ambigüedades de la familia y de la vida comunitaria. Podemos estudiar, enseñar, escribir y mantener un trabajo regular. Podemos hacer todo esto sin abandonar nunca la casa del amor. ¿Sí? A mí me parece que ilustra bien lo que dice Basilio. Llegamos a ser templo de Dios cuando las preocupaciones terrestres no interrumpen la continuidad de este recuerdo de Dios. Creo que Nowen está dando testimonio de algo similar a lo que dice Basilio. Y hay siglos de distancia entre uno y otro. Bueno, y esto que agrega Olivier Clement me parece muy interesante porque en los padres estaría este movimiento que va del reino del olvido a instalarse en la memoria, y ese instalarse en la memoria de Dios, dentro del esicasmo tiene todo un tema, la cuestión de la oración y la ascesis. Ellos lo ponen como en dos momentos: la ascesis, que me ayuda a salir del reino del olvido y entrar en el reino de la memoria,
puede desembocar en lo que ellos llaman la gnosis, que en realidad es como una experiencia de Dios, ¿no? Un poco, no, bueno, se está diciendo eso, él tiene una experiencia del amor de Dios, ¿no? Como una sensación del amor de Dios, ¿no? Entonces, Gregorio Palamas, después en el siglo XIV, va a dar toda una estructura teológica a eso, para resguardar el hesicasmo de la herejía, de pensar que como que a partir de su práctica llegan a entrar en una comunión con Dios, y él distingue la esencia de Dios de las energías de Dios, como que hace una diferencia, pero bueno, el tema es que hay como una experiencia del amor de Dios muy fuerte que le da el nombre de sensación de Dios, ¿no? Y Olivier Clément dice que en realidad, por el bautismo, todos estamos unidos a Dios, pero no tenemos la percepción de eso. ¿Ven? Dice, está hablando de la oración de Jesús, de la oración del corazón, que es la oración típica del hesicasmo, y dice, el hombre entero entonces se hace celebración, ¿no? Como eso que dice Nowen, que él seguía viviendo como en la casa del amor a pesar de todo lo que pasaba. Entonces, el hombre entero se hace entonces celebración, con una sacudida tan imperiosa e inmediata que más hace pensar en la sensación que en las operaciones intelectuales. O sea, está todo el hombre ahí. No es una cosa racional o intelectual solamente. Por eso, cuando los padres hablan del conocimiento de Dios, lo llaman sensación de Dios. El hombre injertado por el bautismo en el cuerpo deificante de Cristo oculta la energía de la resurrección en la profundidad de su existencia corporal. O sea, como que eso ya está ahí, está latente desde el bautismo. Eso es ser parte de la viña, ¿no? Por eso les puse la imagen. Mientras que su conciencia vagabundea de adulterio en idolatría, el reino del olvido, ¿sí? El ser del mundo es santidad. El hombre la lleva en su cuerpo. Es necesario que el alma sea consciente de ello. O sea, a mí me pareció que aclara mucho esto de Clément. Entonces sería el primer imperativo, huye, ¿sí? ¿Huye de dónde? Del reino del olvido al reino de la memoria, con todo lo que traté de transmitirles recién, de qué significa la memoria de Dios, la mnemes theou, de acuerdo a lo que yo pude interpretar, ¿no? Entonces, el segundo imperativo es el silencio. Y hablan de un doble silencio. Un silencio primero de la charlatanería, ¿sí? De la tendencia que tenemos de hablar por hablar, o de lo que sería las habladurías, ¿no? Las habladurías, hablar de este, de aquel, del otro, ¿no? Silencio, ¿no? El silencio exterior. Pero también el silencio interior, que este es el que nos va a hacer el link después, por eso lo dejé a Evagrio para la vez que viene, porque Evagrio, porque el silencio interior nos ayuda a prestar atención a nuestro mundo interior, que es uno de los puntos fuertes de Evagrio Póntico. Evagrio tiene una teoría, a ver, Evagrio Póntico desarrolló una teoría en su tratado práctico, que es la prehistoria de los pecados capitales. Evagrio habla de los 8 logismos, es el nombre que le da. Los logismos son los pensamientos, son pensamientos los cuales nos enredamos interiormente, ¿no? Y entonces él divide esos pensamientos que nos enredan y nos confunden, que nos hacen volver al reino del olvido, ¿sí? Con 8, que después van a dar, después vamos a ver el que viene, van a dar origen a los 7 pecados capitales, pero bueno, serían la gula, la lujuria, la avaricia, la tristeza, pone Evagrio, la asedia, la vanagloria, el orgullo y la ira, ¿sí? Entonces, todos esos son pensamientos en los cuales nos enredamos, que para Evagrio son pensamientos, son diablos, o sea, que
provienen de un espíritu maligno que nos hacen confundir, ¿sí? Y nos hacen tener una percepción distorsionada de nosotros mismos y de la realidad. Entonces Evagrio tiene todo un tratamiento de esas patologías, así la llama, para que el hombre vuelva a la verdad, vuelva a la realidad, ¿sí? ¿Cuál es el engaño de la avaricia? ¿Cuál es el engaño de la gula? Son engaños, ¿sí? Que nos quitan la paz, que nos quitan la claridad, nos quitan la verdad. Entonces, la vez que viene vamos a ver los logismos de Evagrio, que son posibles cuando el hombre hace silencio, o sea, los podemos reconocer cuando hacemos un silencio interior y tenemos una actitud vigilante frente a nosotros mismos, ¿sí? Por eso me parecía importante dar primero Arsenio y después Evagrio. Bueno, esicase sería el tercer imperativo. Entonces, huye, calla, vamos a completar este segundo imperativo, calla, con los logismos la vez que viene, de Evagrio, ¿sí? Y esicaces, tranquilízate, ¿sí? O serenate, construir la paz, volver a la paz sería, ¿no? Que es un poco, que en realidad ese imperativo yo no lo puedo cumplir si no pasé por la salida del reino del olvido y me arraigué en la memoria de Dios, que es la que me da la serenidad, ¿se entiende? Como el abandono. Entonces, la tranquilidad es como la consecuencia de lo anterior, ¿sí? O sea, si uno está nervioso o preocupado, qué sé yo, bueno, serenate. Pero ¿cómo te serenás? Y bueno, si empezás a reconsiderar tu jerarquía de intereses o lo que es importante. Entonces ahí uno dice, ah, no, bueno, yo me estaba preocupando por esto que es una pavada, ¿se entiende? Entonces el esicasen es algo que yo pueda trabajar sobre sí mismo, la MCU y el calla sí, pero el esicasen es algo como la consecuencia. Mismo ven dentro de las de la teoría de las virtudes, la paz, la serenidad, que es lo que da el título a estos dos encuentros, es una consecuencia de la virtud de la templanza. Y la virtud de la templanza es, que eso, bueno, esto viene en este otro, después volvemos acá, si no, ¿ven? Es una consecuencia de la virtud de la templanza. Y la virtud de la templanza, ¿ven? Dice Piper, la meta de la templanza es el orden interno del hombre de donde fluye exclusivamente la paz de espíritu. En la expresión de Santo Tomás, quies animi, la paz como fruto de la templanza. Y quizás se podría establecer un paralelo, se podrían establecer puentes entre la templanza y el ascetismo, ¿sí? O lo mismo la humildad. La humildad es una de las formas derivadas de templanza, porque la templanza, ven que dice que es el orden interno. ¿Qué es lo que ordena la templanza? El Piper dice, lo que ordena la templanza son una cantidad de fuerzas heterogéneas que pujan en el alma del hombre, ¿sí? ¿Y de acuerdo a qué lo ordena? Lo ordena de acuerdo a la comprensión de la verdad del ser, dice Piper, que es que el hombre es parte de una realidad que lo excede, ¿sí? Que incluye a los demás, en la creación y a Dios, que es un poco lo que yo les trataba de transmitir cuando decía de encarnar nuestra situación ontológica, es la humildad. Bueno, ese orden de la templanza tiene que ver con un reflejo en el alma del hombre del orden de lo real. Entonces el hombre es como, dice Wittgenstein, no me acuerdo si fue en Ser finito y Ser finito, Ser finito y Ser eterno, o en La ciencia de la cruz, creo que en La ciencia de la cruz, dice, quien sube a Dios baja su centro de gravedad. Y si estoy en mi centro de gravedad, estoy en equilibrio, estoy en paz. ¿Sí? La inestabilidad es cuando estoy fuera de mi centro. ¿Y por qué qué tiene que ver esto con la templanza? Pues la templanza es la virtud del gozo. Todas las virtudes tienen un objeto propio, ¿no? La prudencia, el objeto de la prudencia es la verdad en el obrar, el de la justicia la realización del bien, el de la fortaleza es la lucha para el bien, para conseguir el bien, y la templanza es el gozo. Ven, dice Santo Tomás, finalidad y norma de la templanza es la felicidad eterna.
Y el monje, el asceta, busca gozar de la belleza de la creación tal como era antes de la caída de Adán. Hay muchos puntos de contacto entre la experiencia ascética, que es un nivel superior, por decir así, y lo que llamamos templanza, ¿sí? Pero bueno, estábamos en lo anterior, ahora vamos a volver ahí, donde, ven, les pongo acá, la conquista de la paz ha sido uno de los motivos principales en las búsquedas espirituales de la historia humana. No solo se da en el ámbito de los monjes, sino, por ejemplo, piensen en las escuelas eticistas del helenismo, como el estoicismo, el epicureísmo, que ya se las nombré antes, o el escepticismo. El objetivo principal de esas búsquedas era alcanzar la ataraxia, que es la tranquilidad del alma, ¿sí? Frente a un mundo que se resquebrajaba, ¿no? Cuando Alejandro Magno rompe la estructura de la polis y pasa a ser la concepción del imperio, lo que prevalece, es como que los ciudadanos de la polis, que estaban acostumbrados a entender su vida en función de la polis y las leyes de la polis y los dioses de la polis, sienten que el suelo se les resquebraja en sus pies, y uno de los objetivos principales, tanto del estoicismo como del epicureísmo y el escepticismo, es la conquista de la paz. Porque la paz es una condición de posibilidad de la vida. Si yo me relaciono desde la paz, me relaciono bien, con lo que sea, aunque sea mirando una película o escuchando la música o estando con un amigo. Si estoy en una situación de ansiedad, de intranquilidad, de desasosiego, me relaciono mal. Y si me relaciono mal, mi vida se empobrece. ¿Se ve? Los vínculos. Entonces, la paz es condición de posibilidad de la vida, ¿sí? Viene este testimonio de Gilson. Gilson tiene un libro que se llama El espíritu de la filosofía medieval, que va tomando distintos temas de la filosofía medieval, los va analizando, y es muy interesante porque en cada uno de esos temas es como que él recoge la herencia de la cultura griega y dice, bueno, ¿qué le agregó el cristianismo a estos temas? Por ejemplo, el tema del objeto del amor o el tema de la libertad, ¿qué fue lo que le agregó? Y en el capítulo El amor y su objeto hace como un diagnóstico de la situación de la condición humana y dice que el hombre vive bajo la impresión, tiene una impresión, dice, la impresión que engendra en el hombre esa persecución de una satisfacción que siempre huye, ¿no? Es parecido a lo que decía Olivier Clement. Vivimos desde el hueco de una plenitud desconocida. Vivimos desde la experiencia de hay algo que siempre se nos está escapando. Es primero un profundo trastorno, la inquietud silenciosa pero punzante de quien busca la felicidad y a quien se le rehúsa hasta la paz. ¿Sí? El hombre busca la felicidad y se le hace difícil hasta la paz. ¿Sí? La paz es condición de posibilidad del gozo, o sea, de la felicidad. Y es la consecuencia de la virtud de la templanza, que es la virtud del gozo. ¿Ven el enganche? ¿Sí? O sea que y si lo llevamos a la ascética, lo que busca el monje es esa liberación, ven, ellos lo llaman la amerimnia. El esicasta intenta alcanzar un estado de amerimnia, de liberación de las preocupaciones, de despreocupación. Porque aquel que está atado, dice Bagrio Póntico, no puede correr. Así, el espíritu sometido a las pasiones no puede ver el lugar de la oración espiritual. Tironeado y rodeado de pensamientos cargados de pasiones, no puede mantenerse en paz, ¿sí? Y uno de los textos al que recurrí Evagrio Póntico, porque Evagrio en la terapéutica que él propone para los logismos, siempre incluye una cantidad de textos bíblicos, ¿sí? Pero montones que fueron reunidos en una obra que se llama la Antireticus. Y este texto bíblico que les pongo acá, tan conocido, o sea, tiene que ver con la toma de conciencia a la que me lleva la MNEMFU, ¿sí? Y que me ayuda a la paz.
¿no? No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Entonces, la toma de conciencia de esto, el abandono en la MNBCU lleva a la como dicen ellos, la merimnia, ¿sí? A vivir a la alegría. Por ejemplo, San Serafín de Sarov era un monje que era muy querido en Rusia, y una de las cosas por las que era muy querido era porque era muy alegre, tenía muy buen humor, era tierno. Este libro yo les recomiendo, a ver si se ve. Por ahí se ve al revés, ¿no? ¿O lo ven bien? Es de una rusa. Lo vemos bien, que lo es, vemos bien. bueno, ¿ven? Está buenísimo este libro que cuenta en la vida de San Serafín, escrito por una rusa, o sea que ella nos dice bien, nos cuenta bien qué significó Serafín para la cultura rusa, para la escritoría rusa. Incluso ¿Cómo se dice llama el que libro, Marisa, perdón? San Serafín de Sarov, ¿Pero la autora? a ver si lo ves, Sí, pero no veo, no llego a ver el nombre. a ver, Acércalo más. perdón, Dice, no. Ahí, Ah, ahí. Irina Gorano. Ok, gracias. Gorainov. es buenísimo, porque además está escrito con mucha sencillez, en un lenguaje muy, muy amigable, muy tierno ella también, y con un gran amor por Serafín. Bueno, la alegría, o sea, no es que se van a torturar al desierto, ¿sí? El punto de llegada, ven, por ejemplo, lo que dice, acá hay textos de dos de los padres que dicen: la experiencia de un amor gozoso a Dios y a la creación es un síntoma del triunfo de la hazaña ascética, según los padres del desierto. Eso lo puse yo, y ahora viene el texto de Macario de Égete. Macario de Égete fue maestro de Bagrio Póntico y fue a su vez discípulo de San Antonio, ¿sí? Dice: los hombres purificados lo ven todo con ojos límpidos, sin malicia. Experimentan el encanto de la creación. No desean sino amar a Dios y a los hombres. Libres de la tiranía de las pasiones, tienen una medida especial para valorar los bienes de esta vida. Y Pedro Damasceno, que este es un texto que apareció en la Filocalia, lo saqué del Relatos de un peregrino ruso, lo lee el peregrino, como sacado de la Filocalia, dice: que todo movimiento te sea motivo para celebrar al Señor, y así orarás sin cesar, y tu alma estará siempre en alegría. Y Pavel Florensky, y con esto ya vamos terminando, dice: así pues es la pureza en un corazón que tiene misericordia de toda la naturaleza creada. Lo que está entre comillas horizontales es cita de Macario. Florensky está citando a Macario. Y un corazón compasivo es el arder del corazón por toda la creación. Cuando se revela para este corazón aquel aspecto propio de toda criatura que la hace digna de un amor pleno y que constituye en consecuencia su aspecto eterno y santo. ¿Ven? Eso se revela al ojo de la zeta, ¿sí? El aspecto que tiene toda criatura que la hace digna de un amor pleno y que constituye en consecuencia su aspecto eterno y santo, ¿sí? Y así, aislado ahora, por medio de la hazaña ascética, de aquel otro aislamiento negativo, el aislamiento negativo sería todos esos logismos que dice Bagrio, que pongámosle el nombre de pecado, ¿sí? Que para Florensky son como un tabique. El pecado es un tabique, dice él.
que nos separa. Es un tabique que nos separa. Entonces, la zeta que hace, rompe ese tabique y logra purificar su percepción para captar la riqueza de todo lo que lo rodea. Entonces, por eso dice, y así, aislado ahora, por medio de la hazaña ascética, de aquel otro aislamiento negativo, el corazón se vuelve casto en la sabiduría. Celomudriem es la palabra rusa que se traduce también por templanza, es el equivalente de la virtud de la templanza. Sabiduría integral también a veces se traduce. Es decir, se hace capaz de percibir sin relación a la propia aseidad, o sea, sin estar todo el tiempo girando en torno de uno mismo, que es los logismos, todo el tiempo está girando en torno de sí mismo, la gula, la lujuria, la avaricia, todos los logismos hace que el hombre esté girando en torno a sí mismo. En cambio acá dice, se hace capaz de percibir sin relación a la propia aseidad, o sea, a sí mismo, es un corazón que se vuelve totalmente intencional, ¿no? Como dicen, solo un corazón puro aprende lo bello, un corazón que está totalmente volcado hacia afuera, sería. Es decir, se hace capaz de percibir sin relación a la propia aseidad la belleza de la criatura y se inflama en amor hacia toda la creación. Bueno. Bueno, eso es lo que tenía para compartirles hoy. La vez que viene vamos a ver Evagrio Póntico y San Serafín. ¿Pudiste escuchar, María, al final? Sí.